Bienvenidos, pensadores del abismo, guerreros del rip y buscadores del sinsentido. Este es el quinto episodio de Filosofía, Historia y Metal, el podcast donde las ideas más profundas chocan con las guitarras más pesadas. Yo soy Jorge Arias, historiador, aficionado a la filosofía y amante al buen metal. Comenzamos. En el capítulo anterior hablamos sobre el concepto de poder, también hablamos un poco sobre qué era la anarquía y tocamos tres autores que hablaban justamente sobre el concepto de poder, de totalitarismo y cómo éste se ejerce en la sociedad. Los tres autores tocados en el capítulo fueron Michel Foucault con su concepto de poder, el panoptismo, cómo el poder no se tiene sino que se ejerce. También utilizamos a Thomas Hobbes, que en este caso hacía más una alusión a que el poder y el totalitarismo debía ser necesario, ya que el ser humano por naturaleza no es capaz de regularse y necesita un ente que lo controle. Y por último, hablamos de Nicolás Maquiavelo. En su obra máxima, El Príncipe, mencionaba cuáles eran las características que debía tener un gobernante si deseaba tener el poder. Estas oscilaban entre ser no un tirano, pero tampoco podía ser una persona muy benevolente. Y tampoco podía ser demasiado benevolente, porque sí podía ser traicionado. Para el capítulo de hoy, tomaré como ejemplo dos grandes hechos y épocas en la historia humana que van relacionados directamente con el poder. Salve Roma y Vive la Revolución. El contexto histórico sobre el Imperio Romano y la Revolución Francesa y su incidencia directamente en el rock o el metal. Allí me perdonarán ustedes si no sonó muy bien el italiano, latín o el francés, porque a duras penas hablo bien español. Pero sí, en este caso haremos alusión a estas dos épocas de la historia, empezando, por supuesto, de manera cronológica con el Imperio Romano, no sin antes abordar la historia de cómo se creó Roma. Hace más de 1000 años, en un mundo, yacía una joven muy hermosa llamada Rea Silva. Esta chica era una princesa. Deslumbraba por su belleza ante los ojos de todos los mortales, e incluso no solo los mortales, sino también los dioses apreciaban su figura y deseaban poseerla. Su belleza era tan encantadora que ni siquiera el dios Marte pudo resistirse ante ella. Así que la encontró, la enamoró, la tomó, y de esa relación nacieron dos hijos. Estos dos hijos trajeron, en vez de bendiciones, muchos problemas, ya que su tío, el rey Amulio, temió por el poder que puedan tener estos niños. Quizás podían derrocarlo, quizás esta unión entre mortal y dios podía generar un castigo divino, así que el rey tomó dos decisiones bastante fuertes. En la primera, sentenció a su sobrina a ser enterrada viva como castigo de haber roto su voto de castidad y mucho más con un dios. Y como segunda medida, decidió dejar a los dos gemelos abandonados en el bosque, para que murieran o fueran devorados por algún animal, al lado del río Tíber. Los nombres de estos dos niños eran Rómulo y Remo, quienes sobrevivieron un tiempo gracias a que una loba llamada Luperca los encontró, los amamantó y cuidó de ellos. Esto fue durante un tiempo hasta que un pastor llamado Faustulo y su esposa Aca encontraron los gemelos y los criaron como si fueran suyos. A medida de que estos niños fueron creciendo, tenían un sueño. Querían fundar una ciudad, querían fundar un lugar en el cual poder vivir, en el cual poder crecer, en el cual poder expandir su visión del mundo. Aunque eran hermanos gemelos, no estuvieron de acuerdo en todo. Uno de sus problemas más grandes fue que no sabían en qué parte fundar su ciudad. A tal punto escaló el conflicto que Rómulo tomó una decisión demasiado radical, la cual fue matar a su hermano. Ahora que Rómulo tenía el control total de dónde colocar su ciudad, decidió hacerlo en un lugar muy específico, el monte Palatino. Ese fue el lugar elegido, y allí se erigió la ciudad llamada Roma, un nombre que no solamente será recordado por el inicio de este mito de estos dos hermanos, de este dios que sucumbió ante la belleza de una princesa, sino que determinó lo que sería
une las civilizaciones y culturas más emblemáticas de la historia de la humanidad, el Imperio Romano. La banda que voy a utilizar para hablar sobre Roma es nada más ni nada menos que Ex Deo. Para quienes no conocen esta banda, es un proyecto alterno que tiene Mauricio Iacono, que es el vocalista de Cataclysm. En este caso, la referencia que hace Ex Deo sobre el Imperio Romano es total. Y como ejemplo, tomaré dos canciones en particular. La primera se llama The Roman o El Romano. En esta canción hace una alegoría a la fundación de Roma, a sus símbolos, a su ideología, a su manera de ver el mundo. Un fragmento de la canción dice lo siguiente: El romano, de la espada de Rómulus a la sangre de César. Esto haciendo referencia a el anteriormente mencionado Rómulo, que fue el fundador de Roma, y César, que fue la figura política que posteriormente fue el jefe supremo de todo lo que llamamos el Imperio Romano. Además, esa línea que hace referencia a la espada de Rómulus también tiene un trasfondo literario bastante importante. Quizás todos nosotros conozcamos la historia de Troya gracias a la película del año 2004, donde Brad Pitt es uno de los protagonistas haciendo el papel de Aquiles. En esta película hay una referencia casi al final, ya terminando el filme. Es donde están destruyendo Troya y Paris, que es el personaje de Orlando Bloom, le entrega una espada a alguien. Para los que recuerden, esa escena hace una referencia a algo bastante importante. En este caso, se hace alusión a lo que ocurrió dentro del libro de la Ilíada, novela escrita por el señor Homero. Y en esa última parte, Paris al entregar la espada a esta persona le dice de que esa es la espada de Troya y que donde fuera que estuviese, siempre iba a triunfar el bien, iba a subsistir esa civilización como la troyana y que podía estar en manos de alguien que pudiera liderarlo. Ese personaje se llamaría Eneas y mucha gente no conoce el libro de la Eneida, que por así decirlo es como el mito fundacional de Roma, pero ya no desde una leyenda de voz a voz como lo fue la de Rómulo y Remo, sino que ya fue un escrito literario realizado por el poeta Virgilio en el siglo I a.C. Y eso también se debe a que Roma bebe demasiado de las culturas griegas. Continuando con algunas de las frases de la canción de la banda Ex Deo, menciona también lo siguiente: dignidad y virtud, fuerza y honor, bendíganme con las habilidades de la guerra, sirvo la verdad, sirvo la luz, soy Roma. Traigo orden para el mundo, que prospere con coraje en mano. Sobre todo esta última frase habla sobre cuál era la filosofía o el desarrollo del Imperio Romano. Justamente hay un término que incluso en nuestros días es muy utilizado, junto a miles de cosas del Imperio Romano, que como veremos más adelante se dividió en dos. El primero en caer de estos fue el de Occidente en el año 476 después de Cristo, y el Imperio Bizantino, también llamado así, o Imperio Romano de Oriente en el año 1453 después de Cristo. Pero ¿realmente cayó Roma? ¿Realmente todo lo que representaba, todo lo que hicieron, todo el conjunto de normas, de leyes, estatutos, decretos, procesos, murieron allí? Realmente no. Si nos ponemos a analizar, quizás las personas que estén más cercanas al derecho, los abogados, sabrán de que mucho de lo que bebe el derecho occidental en general, no solamente el colombiano, viene de unas raíces bastante articuladas al derecho y la República Romana. Y todo aquello que no era parte de este imperio tenía como denominación bárbaro. El término bárbaro, barbárico, hace referencia justamente a los pueblos, civilizaciones o tribus que estaban por fuera del perímetro del poder del emperador, del César o la República Romana. Ya finalizando la canción, dice lo siguiente: deja que las bestias del mundo caigan, que el mundo civil se levante. Este fragmento va muy anclado con lo que anteriormente les acabé de mencionar, alrededor del término bárbaro o barbáricos, porque incluso en nuestros días sigue siendo un adjetivo que se utiliza en algunos casos donde no hay civilización, ¿cierto? Donde no hay mucho pensamiento, donde no hay mucho desarrollo, donde no hay un criterio, donde hay una valoración de ciertas características en una sociedad para que la podamos dilucidar como un lugar cívico, un lugar armonioso. Por eso también en un fragmento más adelante menciona lo siguiente: filósofos del mundo escriben las travesuras del mundo antiguo, traen la evolución. ¿Pero a qué tipo de evolución hace referencia?
hay muchas estructuras de las cuales nosotros tenemos que agradecer a los romanos. Los acueductos. Hubo otras civilizaciones que tenían una especie de arquitectura similar a los acueductos, pero fueron los romanos los que cimentaron, digamos, un modelo. Los baños públicos también. Aunque ya había otras civilizaciones que tenían una especie de estructuras similares, no tenían el mismo diseño, no tenían la misma infraestructura, no tenían, digamos, esos pequeños detalles que pudieron cimentar los filósofos romanos, los arquitectos romanos, la política romana, la visión del ejército, el ejército pretoriano romano también ayudó a que las tácticas militares, no solamente de nuestra época contemporánea, porque al momento de hoy ya no hay luchas tan directas. Incluso, un ejemplo para ello podemos analizar el conflicto que hay todavía entre Ucrania y Rusia, donde muchos de los aparatos utilizados o máquinas de guerra son drones, aviones, helicópteros, misiles, que desde muy lejos pueden ser utilizados y generar un daño devastador a los enemigos. También lo que pasó no hace muchas semanas con el caso de Irak e Israel, también vemos lo mismo. No hay un enfrentamiento, por así decirlo, de soldado contra soldado, sino que ya estas potencias generan enfrentamientos desde cada una de sus casas mediante aparatos que hacen el daño colateral. Pero, si nos vamos más a la época quizás de la Primera Guerra Mundial o un poquito antes, muchas de las tácticas utilizadas venían inspiradas del ejército romano. Tu belleza es vasta, su alcance es infinito, su ira, no misericordiosa, yo te serviré hasta el final de los tiempos. Yo soy Roma. Con esas últimas 3 frases termina la canción. También me hace recordar mucho a las películas que hablan justamente sobre el Imperio Romano o los juegos. Había un juego, yo soy también muy amante de los videojuegos, demasiado. Las personas que me conocen saben que me encantan los videojuegos. Recuerdo mucho un juego de Play 2 que se llamaba Shadow of Rome y la trama central surgía justamente del asesinato de Julio César, que fue el gran general romano. Por así decirlo, Julio César fue el primero que posicionó la idea de generar un alcance global y universal por parte de Roma. Este fue asesinado posteriormente en el Senado y alrededor de la historia o del conflicto que generó la muerte de este general se desarrolla la historia del juego. La verdad es muy interesante, es enganchador. Obviamente es un juego que es muy viejo, tendrá, no sé, 20 años o un poquito más, puede ser también, pero realmente es chévere. Y siempre uno analiza que el discurso que hay tanto en las series como en las películas o en los videojuegos alrededor de Roma es ese orgullo patrio, por así decirlo, un sentido de pertenencia muy grande alrededor de que tú te sientes privilegiado por pertenecer a una civilización, a una cultura, a un imperio que trae felicidad, riqueza, abundancias, poder, y ver cómo dentro de este tipo de discursos analógicos, dentro de la filosofía, dentro de la literatura, dentro de los videojuegos, dentro del arte, se puede, digamos, tomar un poquito como de ese orgullo que tenían los romanos en aquel entonces y, por así decirlo, sentirlo. Porque algo bueno que tienen los videojuegos es que te ayuda como a sumergirte de gran manera alrededor de lo que fluctúa con la trama, con lo ocurrido. Hay misiones secundarias, entre las misiones secundarias te pueden dar un enfoque más amplio sobre un problema que está ocurriendo. Yo soy un gran defensor de que los videojuegos son una gran ayuda pedagógica en el aula porque lo he utilizado en 2 ocasiones. Utilicé 2 juegos, los cuales fueron Assassin's Creed Odyssey y Origins. Uno retrata, digamos, el Egipto antiguo y el otro habla sobre la Grecia antigua. Y dentro de estos videojuegos hay un apartado que se llama el modo biblioteca. En ese modo biblioteca puedes entrar en el juego, pero tiene un apartado muy especial, el cual, digamos, hay un narrador que te empieza a explicar cuáles fueron, digamos, los hechos más particulares en esos lugares, porque hay muchas ciudades griegas, hay muchas ciudades en Egipto, entonces tú puedes ir a cada ciudad en particular, puedes ir a Constantinopla, puedes ir a Sigua, que es donde se desarrolla gran parte de la trama. De ahí viene el protagonista, Bayek de Sigua,
Y miras todo eso, es un conjunto de cosas increíbles. Puedes subirte a las pirámides de Egipto y estar reconstruidas a como estaban hace más de 2000, 3000 años. Puedes ir, en este caso, a la Biblioteca de Alejandría, que fue el templo cultural, histórico y filosófico y científico más importante del mundo antiguo, y verlo ahí en vivo y en directo con los documentos que pasaban todos los días. No, no, no. Yo realmente me rayé muchísimo jugando esos dos videojuegos. Me sentía como un niño chiquito. Yo dije, venga, esto también lo puedo utilizar en clases, porque justamente ese modo biblioteca se creó para que profesores pudieran utilizarlo como un método pedagógico. Y créanme que cuando lo utilicé las dos veces en un colegio, aquí en Tuluá, me sirvió bastante. Y los pelados se enganchan. Digo, dale, yo llevaba mi computador y le decía, coja el control, juegue. Entonces, profe, ¿dónde puedo ir? Vea, siga la ruta. Entonces había una ruta creada por el videojuego. Entonces le mostraba cuáles, no, que esta es la muralla tal, que este es el templo tal, ese templo se construyó en tal año, era el dios tal, 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 tal. Y claro, muchos, uy, se empezaron a enganchar. Y vea, ahí están las pirámides. Si quiere usted puede subir a la pirámide. Entonces, claro, el muñeco tiene la capacidad de hacer parkour y ¡pum! Se subió hasta la punta de la pirámide y uno le daba una tecla para sincronizar y se veía, digamos, en una visión de 360 grados que es lo que había alrededor de la pirámide. No, ser una locura. Recomendadísimo esos dos juegos para los que amen la cultura griega y la cultura egipcia. Y por si algún profe, algún colega, historiador, una persona que haya estudiado ciencias sociales quiere utilizar alguna herramienta pedagógica alrededor de los videojuegos, con ayuda de las TICs, créanme que esos dos videojuegos no los van a decepcionar. La segunda canción que voy a utilizar de la banda Exdeo para hablar sobre el Imperio Romano es Calígula. Quizás este nombre le suene mucho a ustedes. Es un nombre que también hace parte de la cultura popular. Es muy reconocido a nivel mundial y a nivel histórico. Ahorita más adelante vamos a hablar un poco más de Calígula. Pero ahora me quiero centrar en la letra de la canción. Yo, Calígula, soy carne hecha por Dios. Tu cuerda alrededor de tu cuello es la voluntad de los dioses. Para los que no conocen a Calígula, ¿qué pasaba con este señor? Tenía unos comportamientos bastante particulares. Era muy déspota, exageradamente déspota, demasiado loco. Era un completo esquizofrénico, un completo sociópata, psicópata. Hizo mil y una cosas. Un ejemplo de algo que hizo en aquel entonces fue que declaró a su caballo senador. Lo nombró senador y lo obligaba a que se sentara junto con el Senado. Mataron a mi madre, mataron a mi padre. Yo soy el único y la verdadera cara de Roma. Los traidores serán crucificados, sus mujeres y sus hijos serán arrojados sobre la roca Tarpeya. La roca Tarpeya era un monte al lado del Capitolio de Roma, y desde allí se solían arrojar a los criminales y traidores del imperio. Arrodíllate, arrodíllate ante mí. Arrodíllate, arrodíllate, porque soy un dios, soy tu dios. Para aquel entonces todavía estaba esa visión de que el César o el emperador como tal era colocado por designio divino. ¿Y desde cuándo empezó este designio divino o cuándo terminó? Podemos decir que Roma tuvo unas etapas. La primera fue la monárquica. Esta empezó desde la época de Rómulo y Remo. Esto duró aproximadamente unos 250 años, de el 753 al 509 a.C. Fueron un total de 7 reyes, contando el primero a Rómulo, y por último fue el tirano Tarquino el Soberbio, y cuya expulsión marcó el nacimiento de la República. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente: ¿qué pasó en la República? Ya estamos en el 509 a.C. Hubo una división social. Estaban los patricios, que ocupaban el 5% de toda la población romana y eran el poder político. Después teníamos los plebeyos, que eran ciudadanos libres pero sin derechos iniciales, y por último teníamos los esclavos, quienes eran la gran mayoría de la población en Roma. Esta república tuvo muchas contradicciones porque se tenía un Senatus Populum Romanus, que era un sistema que combinaba la democracia limitada, oligárquica y el militarismo, porque no había, digamos, una democracia tan participativa como ya se conocía en Grecia. Otra de las características principales que tuvo esta época de la República fueron las guerras púnicas. Las guerras púnicas fueron las guerras que se desataron entre el Imperio Romano y el Imperio de Aníbal. Justo cuando Roma pudo tomar completamente Cartago, fue donde la gran expansión comenzó. Después de tomar todo el Mediterráneo, empezó a ocupar más lugares alrededor de Europa y fuera de Europa.
pero al empezar a crecer también tuvo unas dificultades técnicas, como las cuales hubo muchas guerras civiles o muchas guerras entre caudillos militares. Y si hablamos de caudillos militares romanos, tenemos que mencionar, por supuesto, a Julio César, que fue el general que le otorgó la expansión más significativa hasta aquel entonces, donde conquistó Egipto e hizo alianzas con Cleopatra, que incluso en uno de los juegos que les mencioné ahorita, el Assassin's Creed Origins, para ser más precisos, nos toca esa época. Como jugador nos toca esa época y te vuelves un aliado y un amigo de Julio César y Cleopatra. Pero esto también trajo unos problemas grandes. ¿Cuál fue el problema grande de Julio César? Que fue demasiado poderoso. Tuvo tanto poder, tuvo tanta capacidad militar, técnica y armamentística que la gente dentro del Senado de Roma le tuvo mucho miedo. Así que ¿qué optaron? Asesinarlo. Este fue asesinado en el Senado romano y su hijo adoptivo Octavio fue quien, luego de su muerte, tomaría el poder. Y no solamente eso, se autodeclaró emperador. Desde entonces ya hablamos del año 27 a.C. Roma pasó de ser una república a ser un imperio. En esta nueva etapa del imperio se conquistaron muchos lugares que desde hace mucho tiempo habían sido ajenos de Roma, los cuales podemos encontrar la Galia, que es la actual Francia, e Hispania, que es la actual España. Esta expansión se determinó gracias a una de las dinastías que surgieron en Roma, que fue la primera, la de Julio César. Uno de los emperadores más destacados, aparte del anterior mencionado, fue Calígula y Nerón. Esta dinastía entre los años 43 y 84 después de Cristo conquistaron Britania, lo que es actualmente Inglaterra. Ya para el 68 después de Cristo, según fuentes históricas, Nerón sufrió un golpe de estado y fue obligado a suicidarse. Al morir Nerón, una nueva dinastía surgió. Pero antes de pasar a la siguiente dinastía, quiero mencionar otros datos particulares de Calígula que no mencioné en la canción porque quería hablarlos aquí. Una de las perversiones grandes que tenía él era su adicción al sexo, aunque bueno, en aquel entonces los políticos griegos y romanos todos eran adictos a filosofar, a beber vino y a tener relaciones. Pero él tenía unas perversiones aún más grandes, tanto así que en una ocasión obligó a todas las mujeres de los senadores a ser prostitutas en una fiesta de él. Este tipo de escenas fueron recreadas en una película muy vieja del año 1979 llamada Calígula, donde el protagonista, el que interpreta a Calígula, es Malcolm McDowell, quien es el protagonista de La Naranja Mecánica. En este caso hace una interpretación muy brutal de Calígula. Esta película la conocí en la universidad en primer semestre, cuando vimos la materia de Historia Antigua Universal, donde vimos Egipto, Grecia y Roma, esas tres civilizaciones. Y el profesor Raúl Useche, en Univalle Uga, nos mostró esa película, que tiene un trasfondo bastante fuerte. Nos contaba el profe, antes de mostrar la película, de que tenía un toque demasiado erótico. Pues él dijo que era erótico, pero realmente no era erótico, era pornográfico. Porque la productora que se encargó de hacer la película estaba enlazada con películas para adultos, con películas porno. Entonces muchos de los actores secundarios y de reparto que se utilizaron eran actores porno y le metieron, digamos, esa dinámica o la influencia de las películas para adultos en este filme. Y la pueden ver, estoy buscando, aparece por Amazon Prime, se llama El corte final, Calígula, así se llama la película. La pueden ver si quieren, es bastante interesante, la verdad muy buena, pero como les digo, tiene bastantes escenas fuertes donde hay sexo literalmente explícito, sin asco y sin más. Y el profe nos decía, muchachos, yo les voy a mostrar la película porque nos va a ayudar a contextualizar los textos que hemos leído. Simplemente no se me distraigan en las escenas que son supremamente eróticas, que no eran supremamente eróticas, muchachos, literal. Era sexo explícito, al más puro estilo Brazers. Justo viendo esa película fue donde me di cuenta que Calígula había vuelto a su caballo un senador, donde también tuvo una pelea con Poseidón, que en este caso es Neptuno, que es lo mismo que Poseidón, simplemente que los romanos cogieron los dioses griegos y le cambiaron el nombre, colocaron los nombres de los planetas. Pero igual, ustedes entienden, tuvo una pelea con Neptuno, así que obligó a todo el ejército romano a que se acercara al Mediterráneo y apuñalara al mar. Ya saben, entonces, si quieren saber un poco más sobre Calígula,
su implicación en el Imperio Romano y cómo sus locuras trascendieron y lo llevó a que posteriormente lo mataran. Les recomiendo mucho esa película, la pueden encontrar en Amazon Prime. Desde la muerte de Nerón, una nueva dinastía surgió. Se llamó la dinastía Flavia. Aunque no duró mucho tiempo, con relación a la anterior, ellos fueron los encargados de la construcción de una de las figuras arquitectónicas más importantes de nuestra historia, la cual es el famoso Coliseo Romano. Al terminar ese periodo, surgió la dinastía Antonina, que se distinguió porque consiguió la mayor expansión, estabilidad e historia de todo el imperio. Esta etapa también se llama la de los 5 buenos emperadores, que fueron Nerva, Trajano, tiempo donde el imperio tuvo su máxima expansión entre los años 98 al 117 después de Cristo. También tenemos a Adriano, Antonio y el más famoso de todos, el señor y gran filósofo Marco Aurelio, quien para mí fue también una gran fuente de inspiración, que todavía es una gran fuente de inspiración, ya que yo tenía un problema con la lectura. Solamente leía las cosas que correspondían a mi carrera, lo que tenía que ver con historia, pero nunca tuve esa afinidad de leer literatura o algo así. Siento que también fue porque en la educación colombiana como que nos obligan de lleno a leer obras literarias desde muy niños y suelen ser obras literarias densas. Por lo menos, yo creo que a más de uno le ocurrió que nos obligaban a leer Cien años de soledad, pero cuando teníamos cero comprensión lectora, cuando teníamos cero lectura crítica, o también que nos obligaba a leer la Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia, que son libros que son muy buenos, son unas obras maestras, pero que para un estudiante, para un niño promedio en Colombia que no ha desarrollado ese hábito lector es un bloque de cemento. Entonces me sentí muy frustrado cuando estuve más niño al leer. Entonces nunca leí la oportunidad de las obras literarias. Y con lo que sí empecé después de que estaba en la universidad fue con la filosofía. Y uno de los primeros filósofos que leí fue justamente Marco Aurelio, en su libro llamado Meditaciones. Este libro, que realmente no es un libro que él escribió, mucha gente no sabe, pero lo que ocurre con este que está escrito fue que recolectaron todos los manuscritos que había hecho Marco Aurelio. Él hacía como una especie de lista o un diario, esto es más bien un diario, donde él recopilaba pensamientos, ideas y reflexiones de acontecimientos que le ocurrían en su día a día. Aquí tengo la lista, digamos, de las citas o de las frases que más me cautivaron de ese libro. No sé si ustedes lo hacen, pero por recomendación lectora, que también lo aprendí mucho en la universidad, hacer como una especie de ficha de lectura, así no sea para algo académico, pero ayuda mucho, digamos, cuando tú quieres ver, no, esta idea creo que la saqué de este libro, pero ¿cómo era? De pronto una de las ideas principales, tú puedes guardar un archivo en Word, yo lo hago en Word porque soy un lector mucho de PDF. Me dirán los puristas, no, Jorge, es mejor leer en físico, el papel es mejor, sí, pero muchachos, soy historiador en Colombia y tengo una banda de metal, o sea, soy pobre, pero que sea pobre no indica que no tenga la oportunidad de buscar un modo para leer cierto tipo de cosas, y la mayoría de los libros que he leído han sido en PDF. Entonces aquí, digamos, tengo esta herramienta que si a alguno de ustedes les puede servir, ahí se las dejo. En la página 24 decía lo siguiente: no hagas nada sin querer, ni que sea malo para la sociedad, ni sin maduro examen, ni por espíritu de contradicción. No adornes superfluamente tus pensamientos, procura hablar poco y no emprendas a la vez muchos asuntos. Para los que no saben, Marco Aurelio fue uno de los pioneros o máximos exponentes de una filosofía llamada el estoicismo, que para mí es una filosofía bastante interesante y muy práctica, porque el estoicismo busca que las personas puedan tener un control alrededor de las cosas que ocurren, porque dentro del estoicismo el único elemento que podemos controlar son nuestras acciones o nuestros pensamientos. Fuera de ello, nada está en nuestro control, así que debemos asimilar y aprender a vivir con ello. También llama a que seamos personas muy correctas, que seamos personas muy pulcras, que seamos benevolentes, que seamos sociales, que seamos humanas. Y en este pequeño fragmento podemos ver un poco cómo ya adorna esas bases del estoicismo, cuando habla de que no hagas nada sin quererlo, ni que afecte a la sociedad y sin un maduro examen. Es muy bacano porque a veces nosotros hacemos cosas sin reflexionarlas. Y en el estoicismo se habla mucho de que cada acción debe tener
un detalle, debe estar pensada de tal manera de que quizás no te sientas un arrepentimiento, que de pronto tomaste una decisión apresurada sin darte cuenta, y este tipo de decisiones apresuradas trae consecuencias graves. No olvides tampoco que la vida se limita para cada uno de nosotros al tiempo presente, que solo es un fugaz intervalo. El resto de la existencia no existe o es incierto. Por consiguiente, la vida de todo debe ser no representada a casi nada. El lugar donde transcurre no es más que un rincón insignificante de la tierra. Este tipo de pensamientos que plantea Marco Aurelio nos hace una reflexión en general a que no tengamos una visión tan simplista de la vida como si nosotros existiéramos infinitamente durante todo el tiempo. Realmente, en algunos capítulos anteriores ya he hablado un poquito alrededor de este significado, alrededor de la vida, o sobre todo en cómo nosotros nos tomamos este tiempo que tenemos aquí. De pronto habrá otras personas que crean en la reencarnación o algún tipo de idea religiosa o metafísica elaborada, por lo cual, digamos, dicen, no, si no se puede hacer ahora, o si no pudimos estar en esta vida, quizás en la otra. Ese tipo de frases a mí no me dan ningún cobijo, no me dan ningún tipo de esperanza, no, para nada. Simplemente me llevan al caso en donde pienso, bueno, ¿tú por qué crees que la vida después va a ser mejor? Y si no hay, que para mí otra vida no hay, es esta y el ahora. Hay que aprovecharlo al 100%. Y aquí observamos cómo Marco Aurelio hace una alusión justamente lo mismo más de 2000 años antes. Sufrir percances no es una desgracia. En cambio, soportarlos con valor es una virtud meritoria. Otra de las características principales del estoicismo es afrontar este tipo de situaciones como las pérdidas, los percances, las desgracias, la enfermedad, la pérdida de un ser querido, un amor no correspondido, pueden estar dentro de estas adversidades que la vida nos coloca en cualquier día, todos los días. Y un problema grande que yo encuentro alrededor de esto es que no sabemos cómo gestionarlo porque, primero que todo, nunca nos enseñaron. Yo nunca he escuchado que a alguien le enseñen cómo afrontar una pérdida, cómo afrontar la muerte de alguien, cómo afrontar una desilusión amorosa. Muchas veces nos encontramos en estas situaciones de la nada, porque esto puede ocurrir absolutamente de la nada, y al no estar preparados genera un choque emocional muy grande. No solamente Marco Aurelio habla sobre esto, también otros autores del estoicismo como Séneca, Epicuro, que son otros dos grandes principales autores de este tipo de filosofía, abordan de qué manera, cómo podemos hacerlo, lineando nuestros pensamientos, aterrizándolos, dándonos cuenta de que son situaciones que realmente no podemos controlar, no hacen parte de nuestra responsabilidad, no está en nuestras manos. Entonces, ¿cómo lidio con eso, Jorge? ¿Qué tengo que hacer yo en mi vida para entender eso? Pues reflexionarlo es muy duro. Una cosa es decirlo desde aquí sentado, desde el escritorio de mi casa, reflexionando y filosofando entre comillas. Es muy simple decirle, no muchachos, no se preocupen por la muerte de sus mamás o de sus papás. Eso es natural, entonces párchese. No es tan fácil. Pero digamos que en términos coloquiales, lo que nos trata de decir el estoicismo es, bueno, es duro, sí, pero ¿qué se puede hacer si es inevitable? ¿No? ¿Usted puede hacer algo para evitar eso? No. Bueno, entonces ¿cómo lo va a afrontar? ¿Qué vas a hacer para que esa situación no se te salga de las manos? Para que eso no te termine de frustrar, para que eso no condicione tu existencia, tu día. Entonces ahí empieza uno a decir, bueno, ¿qué hay allí? ¿Qué hay más allá? ¿Cómo puedo abordar esto? ¿Cómo puedo encarar algunas de estas adversidades sin necesidad de perderme a mí mismo? Esto es una constante reflexión, porque lo otro es, Marco Aurelio fue escribiendo esto alrededor de su vida. O sea, no es lo mismo el Marco Aurelio que escribió a los 30, 40 años, el que lo escribió a los 60 o 70 años, porque fue un emperador que fue bastante longevo. También la edad, la experiencia nos da los matices necesarios para poder abordar ese tipo de pérdidas. Estoy muy seguro de que
Más de uno cuando tuvo su primer ruptura con la primera pareja en la época de adolescencia, se vivió de una manera diferente a de pronto una ruptura con una pareja mucho más actual, donde ya han pasado 10, 15, 20, 30, 40 años. Ya el enfoque es diferente. El otro era, digamos, muy sentimental y como no había una educación emocional, no sabías cómo gestionar lo que sentías por una persona, fue demasiado visceral y posiblemente lloraste mucho, quizás llegaste a odiar a esa persona por un tiempo, pero en la actualidad creería que ya la mayoría de personas no lo ve así, diría como, bueno, pues se terminó porque no nos entendíamos, no me sentía bien, ya no lo amaba o ya no me amaban, que también lo otro es eso, aceptar en ese caso el rechazo. Aceptar el rechazo también es muy difícil, pero nos lo exigen. La sociedad nos exige que nosotros seamos buenos perdedores, pero realmente nadie nos enseña a perder. Dice, no hay que aceptar el fracaso, pero ¿quién nos enseñó a aceptar el fracaso? Hay que aceptar el rechazo, pero ¿quién nos enseñó a aceptar a ser rechazados? Muchas veces este tipo de preguntas, o más que preguntas, afirmaciones y deberes que nos exigen como personas que no nos han sido enseñadas, pero que a través de la reflexión, del diagnóstico sobre estos hechos, podemos tomar una decisión mucho menos apresurada y mucho más tranquila, en la cual lleguemos a una solución mucho más tranquila, mucho más pacífica, tanto con nosotros mismos, con los demás o con la situación la cual estamos afrontando. Y toda esa estabilidad social, política y económica que tuvo Roma en aquel entonces con estos 5 buenos emperadores, acabó justamente cuando murió Marco Aurelio y su hijo Cómodo tomó el trono, muy conocido en este caso por la película Gladiador. Tras el asesinato de Cómodo, que fue un líder muy despiadado, fue Septimio Severo el que tomaría el poder y crearía una anarquía militar, un periodo que va desde el año 235 al 268 después de Cristo, donde el propio ejército era quien nombraba a los emperadores. Posteriormente a ello, las guerras con las tribus germánicas y barbáricas generaron un desgaste bastante significativo dentro del ejército romano. Diocleciano fue quien dividió a Roma en aquel entonces en 4 territorios. Para Augusto fueron 2 territorios, uno en Oriente y otro en Occidente, y para César también fue igual, una parte del territorio en Oriente y otro en el Occidente, y así fue la repartición de Roma en aquel entonces. Ya Constantino, cuando tomó el poder, convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio. Esto es algo que ya se veía venir, porque durante muchos años, desde el siglo I, que es cuando muere Cristo, el credo cristiano se expandió de gran manera en todo el mundo. Y en los lugares donde más hubo resistencia fue en Roma, donde los cristianos en aquel entonces eran crucificados, eran apedrados, incluso eran utilizados como carnada para las bestias en el Coliseo romano. Para evitar más conflictos, en este caso Constantino fue bastante inteligente. Convirtió la religión cristiana en la oficial, hizo el Edicto de Milán y el Concilio de Nicea, donde fundó como religión principal la cristiana, y no solamente eso. En el Concilio de Nicea dictaminaron cuáles serían los libros que entrarían dentro de la Biblia católica, apostólica y romana que actualmente hoy conocemos. También convirtió la antigua ciudad llamada Bizancio en Constantinopla, que sería la nueva capital del imperio, la que es la actual Estambul en Turquía. Ya después, en el año 395, el emperador Teodoso I separó el imperio entre sus 2 hijos, Honrodio y Arcadio. Así se dividió por Imperio Bizantino, que sería el Imperio Romano de Oriente, y el Imperio Romano de Occidente, que es el que está en la parte europea. El Imperio Romano de Occidente terminó su reinado en el año 476, gracias a los grandes arrestos de las tribus bárbaras como los godos y los francos, quienes ya habían tomado gran parte del territorio que antes había ocupado Roma, mientras que el Imperio Romano de Oriente sí se sostuvo mucho más tiempo, hasta mediados del siglo XV. Y gente, les propongo algo. Mi idea era hablar sobre el Imperio Romano y la Revolución Francesa, pero como pueden notar, ya llevamos 40 minutos y la semana pasada no pude sacar el capítulo porque realmente estuve muy ocupado con trabajo y otras ocupaciones personales, así que les voy a proponer algo. Voy a dejar el capítulo hasta ahí, sobre el Imperio Romano, sobre la filosofía estoica que mencionamos, sobre su historia y desarrollo, y
las bandas que mencionamos como Exdeo y las dos canciones que son Calígula y The Roman. A más tardar el día viernes subiré el capítulo que habla sobre la Revolución Francesa y el metal, para que digamos estén las dos ideas compactadas, ¿vale? Mientras tanto, me despido. No olviden que yo soy Jorge Arias y esto es Filosofía, Historia y Metal. Chao, chao.